Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, hablamos sobre el adulterio de David. Y hoy queremos continuar esta narración. Habíamos terminado con el versículo 5. La mujer quedó embarazada y envió un mensaje a David: estoy embarazada. Aquí termina esta primera partecita, queridos amigos, de la situación en que se encuentra Betsabé, en este caso, en su relación con David. El versículo 6, nos dice: entonces David envió esta orden a Joab: envíame a Urías el hitita. Joab envió a Urías a David. Entonces aquí estamos pasando a otra escena. Reacción ante la situación y ante la noticia que recibe David de Betsabé, que está embarazada. Entonces, dentro de un contexto bíblico, tras la noticia justamente del embarazo en este versículo 5, David inicia su estrategia de encubrimiento. O encubrirse, encubrimiento. Esta es una palabra muy importante, queridos amigos. David quiere encubrir una situación que él mismo lo produjo, juntamente con el consentimiento, ¿verdad? A pesar de que estábamos diciendo que esta mujer, dentro de sus limitaciones, también es como que está forzada, ¿verdad? Y además es el rey. El poder es entrar y forzar la privacidad de una mujer, más aún en ese tiempo en que se estaba encontrando, que era el tiempo, decíamos, de su purificación. Ahora, David, al iniciar esta estrategia de encubrimiento, nosotros vemos para eso algunas palabras clave. El verbo es el famoso shalach, enviar. David envía un mensaje aquí a Joab, que es general de campaña. Joab es el sobrino de David, hijo de su hermana, y le pide que le envíe ahí a Urías. Ahora, el contraste es bien dramático aquí. ¿Por qué? Y porque quien debía ser protegido por el rey es manipulado como ficha en un plan, ¿verdad? Es manipulado. Absolutamente el que tendría que estar siendo protegido por el rey. O luchaba en nombre del rey, en nombre de David. Y sin embargo, el rey le está traicionando. Pero no lo traiciona simplemente por el caso y la situación de Betsabé y él, ¿verdad?, como rey, sino que sobre todo por el plan y la estrategia de encubrimiento. Pero ya posee ahí a David. Apeala y vea. El que tendría que ser protegido por el rey porque va a luchar por él, está con el ejército, sin embargo ahora tiene que ser manipulado como si fuese simplemente una ficha
en el plan. Ahora el narrador destaca la frialdad también calculada de David. Una frialdad. Vaya pota, hazlo. Haz lo que tienes que hacer, si aguágina del Nuevo Testamento. Es que ya pueden dejar la David, ya pueden. Enseguida quiere encubrir, entonces se mueve enseguida, reacciona. Él no quiere confrontarse con la verdad, sino que usa su red militar para ocultar la consecuencia de su pecado. Utiliza todos los medios que tiene ahí a disposición. Estamos un poco de nuestra realidad. Eso es utilizar los recursos del Estado. Recursos del Estado. ¿En qué sentido? En el sentido de que utilizamos a los mismos que están al frente del ejército, a estos mismos soldados que están queriendo ayudar, ¿verdad? Porque están ayudando de cierta manera al rey. Mano derecha, mano izquierda del rey. Acuérdalo, Yapoajina, van a la guerra. David luego ya se había quedado, una cosa insólita, porque siempre era el rey, el tendotal que se ponía al frente de la batalla. Entonces opetá en el ocio, y miren cuál es la consecuencia. Desde este contexto bíblico nosotros podemos mirar nuestro contexto histórico, porque esta escena refleja la estructura militar jerárquica de la monarquía unificada. Hay una estructura militar, a cual los otoños en campos de la batalla, y Joab, que es el comandante del ejército, acata la orden sin cuestionar. Estamos también nosotros dentro de una jerarquía. Nosotros sabemos muy bien que la cuestión de la milicia están las jerarquías y están las órdenes. Y esas órdenes no se cuestionan, ¿verdad? Sino que se ejecutan. Esa es la realidad siempre dentro de un ejército. O recibir la orden del rey, entonces ya puedo mantener nada. Acata esa orden sin cuestionar absolutamente. En la antigüedad, un soldado llamado de la campaña podía interpretarse como recompensa o misión especial. Pero aquí es parte de un plan secreto. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. En el Instituto de Formación Docente María Inmaculada te ofrecemos una amplia variedad de opciones para tu desarrollo profesional. Carreras de profesorados, especializaciones, capacitaciones, tecnicaturas, talleres. ¿Por qué elegirnos? Docentes con amplia experiencia y trayectoria, materiales actualizados, ambiente de aprendizaje inclusivo y accesible, campus virtual, flexibilidad horaria. Transforma tu futuro. Inscribite hoy en el Instituto de Formación Docente María Inmaculada y empezá a capacitarte con los mejores. Ridículas se ven las cosas que quisimos con odio eternizar. Tan rápido aprendí
cosas, saber odiar y a nunca perdonar. Que cuando el final sorprende, ya no hay forma de pensar volver atrás. ¿Para qué dejar que el tiempo pase si es ahora cuando se nos da el mayor regalo, el tiempo para amar? ¿Por qué esperar que sea tarde si es ahora que lo puedes dar? Hay que esperar si la vida es un suspiro que no dura. Hay que esperar si el perdón es para darlo sin mesura. Hay que esperar si el mejor momento es ya. Hay que esperar si el amor cura los miedos y la duda. Hay que esperar, Dios está a tu lado y sabe de tu lucha. Hay que esperar, lo importante es que tu alma al final se sienta en paz. No te dejes engañar pensando que tú mismo solo te curarás, pues no hay nada de malo en arriesgarse y ayuda a poder buscar. El orgullo se disfraza bien y al final tan solo deja soledad. Nadie niega las heridas, nadie niega lo que duele, como quiera que haya sido, lo que sea te hizo mal. Mas si la vida te lo ofrece, no te niegues hoy el chance de sanar. Hay que esperar si la vida es un suspiro que no dura. Hay que esperar si el perdón es para darlo sin mesura. Hay que esperar si el mejor momento es ya. Hay que esperar si el amor cura los miedos y la duda. Hay que esperar, Dios está a tu lado y sabe de tu lucha. Hay que esperar, lo importante es que tu alma al final se sienta en paz. Hay que esperar, lo importante es que tu alma al final se sienta en paz. Este es el mejor momento, no hay mejor momento que el presente para decidirte a amar. Yan de Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas.
Octubre, la teología paulina. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Hola Jesús, aquí estoy otra vez para decirte que contigo todo va mejor. Aquí estoy otra vez para contarte que cuando te abrí mi corazón, toda mi vida cambió. Tú pintaste el cielo con tu color. Tanto me amas y no puedo explicarlo. Me amas y me rindo en tus brazos. Porque tanto amor, seguro estoy en tu corazón. Tanto me amas y no puedo explicarlo. Me amas y me rindo en tus brazos. Porque tanto amor, seguro estoy en tu corazón. En tu corazón. Oh, 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 oh. En tu corazón. Oh, 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 oh. Oh, hey, Jesus. It's worth it to lift up my hands while I'm on my knees and bow down at your feet. It's worth it to give up my dreams, my hopes, my pain, my fears, my suffering. To find in you my everything. You fill me with joy, you refresh my soul. Your love makes me whole. Me amas y no puedo explicarlo. It's beyond my comprehending. You hold me in your arms. How could I ask for more? I'm safe in your heart. I'm safe in your heart. You desire my It's beyond my comprehending. You hold me in your arms. How could I ask for more? I'm safe in your heart. I'm safe in your heart. Oh, 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 oh. En tu corazón. 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 In your arms. En tu corazón. I'm safe in your heart. I'm safe in your heart. Hola Jesús, me amas y no puedo explicarlo. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 11. Estamos en el versículo 6, que entonces David envió esta orden a Joab: envíame a Urías elitita. Joab envió a Urías a David. Esto es lo que decíamos dentro de las órdenes del rey, orden militar, en Buche, ABP, soldado PEA, sin cuestionar. No hay aquí entonces mucho cuestionamiento, ni podría haber dentro de un ejército, ¿verdad? Esto nosotros sabemos, queridos amigos, que si un soldado que estaba en plena batalla es llamado por el rey, imagínense, aquí más bien sería por una cuestión de premiación, una misión especial, una misión secreta. Y entonces Urías, que quiere decir mi luz es Yahvé, Urí, Yah. Or, Ur, I, ¿verdad? Uri sería mi luz, Ya. Uri, Ya. Urías sería Yahvé es mi luz. Miren la contraposición, queridos amigos. Es la que me ilumina, la que me muestra, esta es la luz de Yahvé. Mi luz es Yahvé. Contrasta irónicamente con la oscuridad de la acción de David. En cuanto que Yahvé es mi luz, yo sin embargo estoy cometiendo y estoy haciendo cosas oscuras, cosas negativas. Esto es encubrimiento, lleva. Mira la ñamaña ponada, ya es ponada, porque ñandete y terilla de cola, hoy coñan de encubridores de tantas cosas. Ya votante, ya antes la de oye pagañan de amor, todo tiene su precio. Y bueno, y eso es lo que podemos encontrar también aquí. Buscamos. Ya por acá lleva, pero siempre es pelle por acá para encubrir algo que no se puede, como se dice, tapar el dedo con el sol. No se puede tapar el dedo con el sol. Históricamente este texto revela cómo el poder real instrumenta la guerra para fines más bien personales. Fines personales. David está orientando al ejército, a sus soldados, pero para una finalidad personal. Primero ya le utiliza aquí a Joab, su sobrino que está al frente del ejército, y le va a mandar una carta, pero le va a mandar esta carta para que lo ponga al frente de batalla, le dejen solo y que caiga muerto ahí Joab. Pero pero siempre dentro de una instrumentalización. El contexto cultural antropológico, traer a Urías desde el frente supone romper la solidaridad guerrera, traerlo del frente de batalla. Eso totalmente rompe la solidaridad guerrera. Rompe la solidaridad guerrera. Es decir, va a ver cuerpo a cuerpo, nada más y nada menos que por el rey, ¿verdad? O sea, se le da una posibilidad, pero tan grande. Y nosotros, en cambio, estamos aquí, bajo las dificultades, estamos aquí peleando. Ahora, en la cultura semítica, el soldado en campaña, ¿qué es lo que hace? Y él permanece bajo códigos de disciplina y abstinencia. Ahí está el problema, ¿verdad? Porque nosotros enseguida vamos a ver qué es lo que pasa ante la propuesta de David. Cuando sale, si él está sirviendo, está en campaña, está en lucha, está en guerra, entonces hay aquí una solidaridad guerrera, una solidaridad con los soldados. En la cultura semítica, el soldado en campaña permanecía bajo códigos de disciplina, abstinencia, y esto es lo que
aquí nosotros vamos a ir viendo en la vida o en el reaccionar o en la propuesta de Urías. Urías, que es llamado, todos piensan que es un regalo, todos piensan que es hambre luego, ¿verdad? Tiene sus vacaciones. Pero sin embargo vamos a ir viendo. David explota esta dinámica cultural, espera que Urías se una a su esposa y así se encubra la paternidad. Como para decir, bueno, Urías, en Virecondia lleva, porque con cuñaco y cuama las guaguasuas de David. Y entonces como para decir, bueno, vean va hoy. Es decir, Urías, que era ya el padre de otros hijos. Y bueno, pero aquí David lo que quiere es encubrir su realidad. Y como diciendo, bueno, yo a tu Urías descansaba, tejones, en Virecones, etcétera, me disfrutaba, pero entonces oye, la guerra. Pero tiene una finalidad totalmente de destrucción de la persona. Ahora, espera que Urías se una a su esposa y así se encubra la piedad. Así entonces este pecado cometido por David, nosotros vemos una paternidad y una fuerza de voluntad también de parte de aquellos que buscan, que se esfuerzan, que luchan verdaderamente por cumplir y hacer lo que Dios manda con respecto a esta situación tan importante. Volvemos enseguida con más Ñandillarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el Pacto significa todo esto? Ser como tú, María, alabar a Jesús con mi vida, dar un sí sin reservas y sin miedo y confiar la voluntad de Dios. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú y amar y abrazar la cruz como tú. Caminar en santidad de tu mano y vivir protegida bajo tu amparo, tener tu mirada
paz y hacer todo con amor y humildad. Abrazar la cruz como tú. Madre María, quiero ser como tú. Dedicar mi vida a Jesús como tú y amar y abrazar la cruz como tú. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Hoy estamos comenzando este primer día del mes de octubre. 1 de octubre celebramos a Santa Teresita del Niño Jesús, Virgen y Doctora. Queridos amigos, en este miércoles 1 de octubre la palabra de Dios nos acompaña a través del profeta Nehemías, capítulo 2, del 1 al 8. En el mes de Nisán, el 20º año del reinado de Artajerjes, siendo yo el encargado del vino, lo tomé y se lo ofrecí al rey. Como nunca había estado triste en su presencia, el rey me preguntó: ¿por qué tienes esa cara tan triste? ¿Tú no estás enfermo? Seguramente hay algo que te aflige. Yo experimenté una gran turbación y le dije al rey: ¡viva el rey para siempre! ¿Cómo no voy a estar con la cara triste si la ciudad donde están las tumbas de mis padres se encuentra en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? El rey me dijo: ¿qué es lo que quieres? Yo me encomendé al Dios del cielo y le respondí: si es del agrado del rey y tú estás contento con tu servidor, envíame a Judá, a la ciudad donde están las tumbas de mis padres, para que yo las reconstruya. El rey, que tenía a la reina sentada a su lado, me dijo: ¿cuánto tiempo durará tu viaje y cuándo estarás de regreso? El rey le pareció bien autorizar mi partida y yo le fijé un plazo. Luego dije al rey: si el rey lo considera conveniente, se me entregarán 2 cartas para los gobernadores, una para el gobernador y otra para del lado del Éufrates, a fin de que me faciliten el viaje a Judá. Y así continúa, queridos amigos. Interesante, ¿verdad? Todo lo que se presenta aquí. Pero miren, queridos amigos, lo interesante es: estoy triste. ¿Pero por qué estoy triste? Porque justamente la ruina, el templo, todo está destruido. Ahora la ñandeña mañana veía lleva coanga peñandero pupe vaya pañandeña y meñaína, ¿verdad? Estamos bien edificados, hemos edificado nuestra casa, hemos edificado nuestro templo, estamos en este camino del Señor, estamos en una sociedad que vive valores y principios de Dios, o estamos destruidos. Eso va a depender de nosotros dar una respuesta. Así como en este momento también se mira y se ve por el rostro cómo estamos nosotros. Si estamos bien construidos y tenemos por delante esta fuerza de Dios que nos renueva totalmente, ciertamente que ñandé ya es acá. El rey se dio cuenta enseguida. ¿Por qué esa cara tan triste? Queridos hermanos, pidamos entonces al Señor: peñandero va, peñandé ya es acá, que estamos contentos, que estamos alegres y que hacemos una vida de acuerdo al Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñandillarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con algunas palabras claves muy importantes e interesantes. Primero está el verbo enviar, shalach. Uveala Ñandilla Ejinala hebreo, vea la Biblia, vea shalach, que vuelve a reaparecer aquí, ¿verdad? Y reaparece con mucha fuerza narrativa. Este verbo que describía el poder del rey sobre Betsabé ahora se aplica a Urías. Es decir, exegéticamente el Shalach de David va trazando una red de mensajeros enviados por el rey. Y por lo tanto, si son mensajeros heredados por el rey, así deben permanecer. Ahora envía por el esposo. El verbo teológicamente se convierte en símbolo de uso corrupto de las autoridades. El shalach, el enviar, ¿verdad? Pero hay una manipulación, porque esto de enviar a mensajeros envía por una mujer que ahora envía por el esposo. El verbo teológicamente se une y se convierte en símbolo del uso corrupto de la autoridad. El uso corrupto de la autoridad. Y él es un encubridor, ¿verdad? Él quiere hacer esas cosas sabiendo que está mal. Ahora, la palabra Uría, significa Yahvé es mi luz. Yahvé es mi luz. Y por lo tanto el narrador juega con la ironía. El nombre porta fidelidad a la abundancia. Y luego también aquí encontramos otras cosas más. Urías, que es sentado, como para hacer algo, en este caso es llamado para convivir, para estar con su mujer, es como una premiación, decíamos, ¿verdad? Y es presentado como un contrapunto, un hombre de integridad, como se verá en los próximos versículos. Frente al engaño del rey, él, sin embargo, se está presentando como un contrapunto, o sea, a favor del pueblo, a favor de la gente, la liberación. Ahora, el engaño, ¿verdad? La exégesis del nombre subraya el contraste ético en la narración. El contraste ético. Ético quiere decir justamente aquello que va mucho más allá simplemente de nuestra reflexión, ¿verdad? Aquello que nosotros podemos entenderlo, ciertamente que vamos a utilizar nuestra reflexión, pero después hay algo más, parece.
era lo trascendente. Entonces la exégesis del nombre subraya el contraste ético en la narrativa. Cada nombre va a ir significando algo. Y al mismo tiempo, en la medida en que nosotros entendemos que ese nombre tiene un nombre teológico, una función teológica, entonces Pepe Ñande ya pilla ve mañana ya entiende ve mañana para ese papel Ñande ya arañe oñe Ñande. Ahora, con respecto a nuestro estudio bíblico, las aplicaciones a nuestra vida concreta, tenemos algunos pasajes. En primer lugar, el pecado busca cómplices. Upeana de Teoe. Y eso nosotros vemos, por ejemplo, también en Génesis capítulo 3, versículo 7. Dice que cuando Adán y Eva comen del fruto prohibido, enseguida se dan cuenta que estaban desnudos. Y se ponen taparrabos a cañima y ve. Esto quiere decir el esconderse. Son expresiones muy sencillas, pero para entender que nosotros nos escondemos. Metemos, decimos, el avestruz mete la cabeza en el pozo, en el hoyo, para no ver nada, dice. Bueno, así es que, queridos amigos, esto es esencial y fundamental. El pecado busca cómplices. El pecado busca cómplices. El bien tiene que expandirse. El bien tiene que darse a conocer también. El uso del poder militar. Por eso decíamos, utilizar los bienes del Estado. Utilizar porque Abelá mandá, Shela fulano de tal. Y entonces utilizamos los bienes que pertenecen a la red pública, es decir, a todos. Pero esto es todo lo que tenemos que mirar un poco, porque hay tanta injusticia con respecto a esto, que no hacemos nada o utilizamos sus recursos para estas cosas simplemente. Ahora, ¿cuál es la ironía de Dios? Urías, mi luz, es Yahvé, mi luz. Es Yahvé. Es manipulado por él, ungido del Señor. Hoy es presbítero. Sí. Hoy entonces justamente nos está mostrando y nos está diciendo que hay como una ironía. Es una ironía que se nos está pasando. Hay una instrumentalización también de personas, porque David trata a Urías como una ficha que tenemos que colocar, una ficha que tenemos que exponer, y justamente lo que va a hacer. Evita tratar a otros como medios para nuestros fines. Evita totalmente, por no que hoy entonces la ñajenduina ya esa o ñande cuestiona, entonces no es 20, oñe botavete, oñe bochancholrengo. Ahora, otra enseñanza es con respecto a la lealtad. La lealtad versus lo que es la corrupción. La corrupción, la integridad firme, entrega y sobre todo haz que todo cuanto nosotros somos, todo lo que nosotros tenemos, queridos amigos, o lo volcamos hacia el mundo, o si no también nos centramos en la familia, en el núcleo, porque desde ahí es la fuente que nos enviará para dar buenas propuestas del Evangelio de Jesucristo. Queridos amigos, volvemos enseguida con más. Yande Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Durante su travesía por los Alpes suizos y la campiña italiana, Teresa de Lisieux, acompañada por su padre, se deleitaba con el majestuoso paisaje en el que veía la grandeza de Dios en cada recodo, cada hondonada, cada pico nevado, y desgranaba rosarios al compás del perezoso tren. Pero de cuando en cuando intercalaba en sus oraciones el humilde y apremiado ruego a la Santísima Virgen
para que por su intercesión pudiera obtener del Papa el permiso para vestir el anhelado hábito de las carmelitas descalzas. Mientras más se acercaba a Roma, mayor era la confianza en que su petición sería aceptada, y con esa certeza Teresa de Lisieux se filó entre los peregrinos que esa mañana del 20 de noviembre de 1887 tendrían la feliz oportunidad de asistir a una audiencia con el pontífice, aunque no podrían hablarle. Cuando le llegó el turno, se arrodilló ante León XIII y antes de que la bendijera, con un hilillo de voz, pero osadamente le dijo: Santísimo Padre, tengo que pedirle una gracia muy grande. El Papa, sin entender lo que ocurría, la miró inquisitivamente y ella aprovechó para explicarle que por su edad no la aceptaban en el convento de las Carmelitas Descalzas. Entonces el Papa le replicó: Hija mía, haced lo que vuestros superiores os digan. Teresa insistió: Su Santidad, si usted dice que sí, me aprobarán. A lo que él respondió: si Dios quiere, así será. Y a continuación la joven fue discretamente retirada por los guardias. Mes y medio después, el 1 de enero de 1888, un día antes de cumplir los 15 años, el obispo de Lisieux le concedió el anhelado permiso. Sin embargo, tuvo que esperar hasta el 9 de abril, día en el que con el nombre de Teresa del Niño Jesús y la Santa Faz, fue por fin carmelita descalza. María Francisca Teresa Martín, nacida en Alençon, Francia, el 2 de enero de 1873, perdió a su madre cuando contaba 4 años y como para su padre era difícil educar a 5 niñas, se trasladó a Lisieux, en donde una tía materna le ayudó a cuidarlas. Pero en realidad quien la formó fue su hermana mayor Paulina, que la condujo por los caminos de la piedad y de la acendrada devoción a la Santísima Virgen. Pero cuando Teresa cumplió los 9 años, su nueva madre ingresó al convento de las Carmelitas Descalzas y ella enfermó gravemente. Luego de restablecerse, decidió seguir sus pasos, determinación que se reforzó cuando varios años más tarde otras 2 de sus hermanas, María y Leonia, también abrazaron la vida religiosa. Y aunque se jugó todas las cartas, le negaron el acceso, pues según los reglamentos debía esperar hasta los 21 años para ser aceptada. Y sin más alternativas, entonces acudió a la última instancia, que era el Papa. Y aunque la respuesta del pontífice fue ambigua, su bendición abrió la puerta. Cumplido su sueño, Santa Teresita del Niño Jesús se sumergió en la penitencia, el ayuno, la contemplación y permanente oración por los sacerdotes y los misioneros esparcidos en el mundo, y realizaba los oficios más humildes escondiendo sus propias debilidades físicas. Sin que mediara estudio alguno, Santa Teresita del Niño Jesús comenzó a escribir sorprendentes obras de teatro basadas en las vidas de los santos. Compuso 21 oraciones. Luego se enfrascó en la poesía y escribió más de 60. Sostuvo una nutrida correspondencia con sacerdotes, misioneros, prelados y monjas. De ahí le quedan más de 250 cartas. Concibió un profundo y maravilloso tratado sobre la confianza de Dios llamado El Caminito, y luego, por orden de su hermana Paulina, que con el nombre de Hermana Inés de Jesús era la superiora, Santa Teresita del Niño Jesús comenzó a redactar su propia autobiografía, Historia de un alma, en la que plasmó sus experiencias espirituales, y tras concluirla, agotada por la tuberculosis, murió el 30 de septiembre de 1897. Un año después fue publicada esta obra, que hasta hoy ha sido traducida a 50 idiomas y es el manual de espiritualidad de muchísimas comunidades. Fue canonizada en 1925 por el Papa Pío XI. 24 años de vida le bastaron para convertirse en la más joven doctora de la Iglesia Universal, título que le concedió San Juan Pablo II en 1997. Por eso hoy, día de su festividad, dejemos que Santa Teresita del Niño Jesús nos muestre el caminito, que según sus palabras es el abandono del niñito que se duerme sin miedo en los brazos de su padre.
Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Yante Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Octubre, la Teología Paulina. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Antiguo Testamento. Estábamos viendo nosotros que este estudio bíblico significa Urías, Ur o Or, y mi Dios, mi oro, Yahvé, Adonai, Dios, Uri, Yah. Bueno, y todo esto nos ayuda a entender la divina voluntad del Señor, la fidelidad también del Señor con respecto a sus promesas. La ley actúa en tinieblas morales. Sin embargo, Urías es presentado como instrumento de un hombre de ignorancia. ¿Cómo se ve? No hace falta que uno vaya tan lejos, ¿verdad?, para entender esta preocupación del autor sagrado con respecto a mostrarnos que David también es pecador, ¿verdad? Ahora, el pecado busca siempre cómplices. El pecado siempre busca cómplices. Peñandella ya po ahina de tecula ñandeñón tenda ya poseya. Ya po mantena ocho. Tena ocho peñamombe ua lleva. No le vamos a contar a todo el mundo, ¿verdad? Pero por lo menos el pecado de por sí busca cómplices. David involucra a Joab. Hoy el mal pocas veces queda aislado, intenta abierto. Bueno, pero el mal pocas veces hace que se sirva, ¿verdad?, de todos estos elementos. Muy difícil, queridos amigos, cuando uno no tiene este contexto histórico, ¿verdad? Porque lo segundo es el uso del poder militar. Dentro de nuestro contexto histórico, y por añadir, estos son los abusos de poder. ¿Cuál abuso de poder? Utiliza, ¿verdad?, los bienes del Estado contra su propia gente, contra su propia nación. Hoy denuncia del uso indebido de instituciones públicas para fines privados. Ahora, la ironía de los nombres. Aquí tenemos varios nombres y esto cada uno representa una gran ironía. Urías, mi luz es Yahvé. Urías quiere decir mi luz es Yahvé. Es manipulado por el ungido del Señor. Hoy recuerden que la identidad de fe no se contradiga con nuestras acciones.
no contradecir lo que nosotros creemos nuestra identidad de fe contra las acciones negativas que nosotros podemos encontrar. Entonces, queridos amigos, esto es esencial y fundamental, ¿verdad? Para llevar adelante toda una comunidad, llevar adelante todo lo que nosotros nos proponemos como tal. Ahora, después también tenemos un cuarto elemento que es la instrumentalización de personas. Instrumentalización de personas. David trata a Urías como una ficha, decíamos hace rato, como una partecita de un juego de ajedrez. David trata a Urías como David trata a David. David trata a Urías como tendría que serlo, como un soldado a quien tiene que defenderlo, porque el rey pues tiene que defenderlo. Sin embargo, David trata a Urías como una flecha, decíamos. Hoy, enviar trata a otros como rebaño. Y por último, queridos amigos, entonces nosotros vamos encontrando lo que es la lealtad. La lealtad. La transmisión de esta integridad, de esta luz que brilla frente al pecado, es nada más y nada menos que Cristo, que nace y que viene y se hace carne en medio de nosotros. La integridad de la luz brillará frente al pecado del rey. Brillará frente al pecado del rey. La luz que nosotros encontramos, el Or, Uría, ¿verdad? Yahvé es mi luz, es lo que en ese momento se estaba necesitando, ¿verdad? O sea, dentro de muchas situaciones bien difíciles, es David el que va a poner disciplina, va a comenzar a moverse, va a comenzar a hacerse algo para que pueda funcionar bien. El jueves 2 de octubre tenemos el segundo libro de Samuel, capítulo 1 al 17. Antes, Urías se presentó como David y como éste le preguntó a Joab de la sierra: Paco, ¿crees que es posible verdaderamente? ¿Crees que es posible la marcha hacia la guerra? Marcha hacia la guerra. Dentro de un contexto histórico, podemos encontrar que este versículo muestra el encuentro bíblico de David y los ángeles. Se encuentra aquí entonces, ¿verdad? Este narrador enfatiza el discurso del rey, enfatiza todo lo que es la motivación real, la motivación por la cual nosotros, ¿verdad?, estamos haciendo algo y nos estamos proyectando. La pregunta por la guerra, el verbo es como el Shema Israel, ¿verdad? El Shama, el escuchar, el sentir y sobre todo obedecer. Queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañé Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.